58, la legislatura la 367, miércoles 3 de junio del año 2020, y esta sesión está convocada de 17:30 a 19 horas. Entonces, en nombre de Dios y de la Patria, abrimos la sesión, y las actas de las sesiones 55 y 56 se dan por aprobadas, y el acta de la sesión 57 queda a disposición de las señoras y de los señores diputados. La orden del día, vamos a dar la palabra vamos a ver si tenemos cuenta o no. Vemos de inmediato, ¿tenemos cuenta, secretario, o no? Maite. No hay cuenta, señor presidente. No hay cuenta. Muy bien. Si no hay cuenta, ofrezco la palabra en puntos varios. No hay entonces en puntos varios. Entonces vamos a entrar de inmediato a la orden del día. La sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. Dice: continuar con la discusión del proyecto de ley originado en moción que modifica el Código de Aguas para ampliar el plazo de vigencia y posibilitar la prórroga de los decretos que declaren zona de escasez hídricas. Estaban invitados el ministro de Obras Públicas, don Alfredo Moreno, que naturalmente entiendo que se ha excusado, el director general de Aguas, don Oscar Cristi, y quien asista en su reemplazo. Está también el ingeniero forestal, director del Centro Tecnológico de Hidrología Ambiental de la Universidad de Talca, don Roberto Pizarro, acompañado de la subsecretaria del centro, la señora Claudia Sangüesa. Aquí, perdón, yo me olvidé de una cosa que quiero señalar ahí. Antes de entrar a la orden del día, quería contarles que seguramente ustedes recibieron en sus correos la presentación del ministro de Obras Públicas subrogante ante la Comisión de Recursos Hídricos del Senado. Y allí el señor ministro Letuya, subrogante de Obras Públicas, entrega los detalles acerca de la ayuda de emergencia que se va a hacer en el futuro próximo, a las administraciones de APR. ¿Ya? Si ustedes se acuerdan, cuando nosotros invitamos al ministro de la Pública, Alfredo Moreno, para que hablemos del tema de los APR, y entre las cosas que se habló eran los problemas que iban a tener, ¿no es cierto?, las administraciones ante la eventualidad de que los usuarios no pudieran pagar y por lo tanto las administraciones pudieran tener algún nivel de problema. Entonces les mandamos a todos lo que es la presentación, porque en esa presentación se da cuenta que el gobierno ha decidido ayudar de emergencia a los APRs, a las administraciones, con un subsidio, que es un subsidio como de 2.000 pesos por usuario, un mínimo de 300.000 pesos, un promedio se dice de 550.000 pesos, 550.000 pesos por APR, para que puedan, ¿no es cierto?, durante 3 meses, para que se puedan resolver los problemas que se pudieron producir por efectos de la pandemia o los efectos de la gente que no puede pagar. Entonces, yo les quería pedir que tomáramos el acuerdo de invitar para la próxima semana al ministro de Obras Públicas o al ministro de Obras Públicas subrogante, a quien esté, con el objeto de que nos cuente también acerca del plan de esta de ayuda de emergencia, sin perjuicio que cada uno de ustedes tiene la presentación en el Senado y tiene el cuadro, ¿no es cierto?, de lo que de las decisiones que el gobierno ha decidido tomar en esta materia. Eso quería contarles antes de que entráramos a la orden del día. No sé si les parece que podamos tomar el acuerdo de invitar al ministro para la próxima semana para este solo efecto, para que en unos minutos venga y nos cuente, ¿no es cierto?, cuándo, dónde, cuál es la administradora de agua potable rural en las intendencias con el objeto de ir e inscribirse con el objeto de recibir el subsidio. Todos esos detalles yo creo que se lo podíamos preguntar al ministro si es que ustedes están de acuerdo, y lo invitamos para la próxima semana. Camila está de acuerdo. Renato también, hola Renato, están de acuerdo, están todos de acuerdo, ya Diego, Harry están de acuerdo. Y señora secretaria, entonces acordado invitar al ministro de Obras Públicas o a quien lo reemplace, con el solo objeto de que nos explique la ayuda de emergencia que se entregarán, ¿no es cierto?, al agua potable, a las administradoras de agua potable rural. Ahora sí entramos, y además le damos la bienvenida también a Alejandra
Sepúlveda, estoy viendo a Claudio Sangüesa, no estoy viendo a Roberto Pizarro, pero bueno, Claudia me me dicen que viene con Roberto Pizarro, y vamos entonces ahora sí a entrar en la orden del día. Y como decíamos entonces que teníamos la discusión de este proyecto de ley que modifica el Código de Aguas para ampliar el plazo de vigencia y posibilitar la prórroga de los decretos que declaren zonas de escasez hídrica. No sé si Alejandra quiere hablar primero o le ofrecemos la palabra inmediato a nuestros invitados. Yo no veo en la pantalla a don Roberto. ¿Está? ¿Don Roberto está? ¿Maite? No, señor, no lo veo tampoco. No lo ve, ya. Pero no está pidiendo bien, entrar. Pero, está el diputado Diego ahora. La palabra. ¿Quién? Diputado Diego Ibáñez. ¿Quién está pidiendo Diego Ibáñez está pidiendo la palabra. Ya. Diego, por favor. Sí, favor, presidente. Buenas tardes a todos los presentes. Sí, solamente era para hacer un punto, pero justo ya, no sé si ya volveremos a los varios, pero para reiterar el oficio que hizo esta comisión 2 veces ya respecto de una resolución al Ceremi regional y a la Intendencia de Valparaíso. Por favor, si es que se puede reiterar el oficio, ahí la secretaria Maite me está asintiendo con la cabeza, si se está acordando. Sí, por supuesto. Si es que no ha llegado respuesta, si es que se puede reiterar el oficio, y haré esto lamentablemente cada vez que no haya llegado la respuesta, porque me parece insólito. Muchas gracias, presidente. Diego, el oficio es por el tema, y no sé si Camila tenía también algo que ver con esto, es por el tema de los 50 litros de agua por persona diario que se entregan, y que es el decreto que había aumentado a 100 y luego lo vuelven a rebajar a 50. Lo que pasa es que nosotros habíamos invitado al ministro del Interior. Me escribió uno de los asesores del ministro del Interior para decirme que estaba en condiciones de venir la próxima semana, que no estaba en condiciones de venir hoy día a esta reunión, pero que estaban, ¿no es cierto?, en condiciones de asistir la próxima semana para dar cuenta de eso. Sin perjuicio de que reiteremos el oficio, volvemos a invitar entonces al ministro del Interior para que venga a referirse al tema, ¿no es cierto?, que habíamos ya antes señalado. ¿Les parece? Gracias, presidente. Muy bien, entonces así lo acordamos. Entiendo que don Roberto ya está con nosotros. Si no me equivoco. Muy bien. Entonces, lo que tenemos entonces es lo que queremos es la opinión de él sobre el proyecto, que es un cambio importante en el Código de Agua, ya en materia de decreto de escasez hídrica, ya que actualmente los decretos, ¿no es cierto?, dictados por el presidente, a petición de la Dirección de Agua, tienen un límite de 6 meses que no son prorrogables. Entonces, por eso que cada vez que hay que mantener el decreto de escasez, porque la sequía se alargó, se debe dictar un nuevo decreto con toma de razón y toda el cumplimiento de, vamos a decir, la burocracia que ello involucra. Entonces, el proyecto alarga la duración de los decretos de escasez hídrica de 6 meses a 1 año, elimina la prohibición de prorrogarlos, adaptando la normativa a las características de la crisis hídrica que enfrenta nuestro país con periodos muy largos de sequía y escasez de agua. Entonces le vamos a ofrecer de inmediato la palabra a Roberto y él nos va diciendo, ¿no es cierto?, entonces qué es lo que lo requiere. Roberto, ¿puede usted hacer uso de la palabra sobre este proyecto? Presidente, no sé si me escuchan. Sí. Muchas gracias. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación a participar y a poder aportar en la medida que sean nuestras capacidades. Y bueno, a partir de la pregunta que ustedes me hicieron y agradecerle también a la comisión por su intermedio, presidente, yo preparé una presentación que bueno, voy a intentar, si me permiten, compartir pantalla. Voy a intentar hacerlo ahora, y donde teníamos lo siguiente, más o menos, esto fue lo que parece que estamos compartiendo ya, ¿no? Sí, señor. Sí, así es. Perfecto. Entonces, bueno, esto fue más o menos lo que se plantea, esta modificación del Código de Agua para ampliar el plazo de vigencia y posibilitar la prórroga de los decretos que declaren zona de escasez hídrica. En ese plano, bueno, la pregunta que surge, ¿no es cierto?, es si era necesario modificar este Código de Agua para ampliar este plazo de vigencia y posibilitar la prórroga de los decretos que declaren zonas de escasez hídrica.
Y desde la perspectiva nuestra, como Centro Tecnológico de Hidrología Ambiental, que trabajamos en estas líneas, a nosotros, a todas luces, nos parece que la respuesta es afirmativa, porque obviamente es necesario cuidar y preservar un recurso natural como es el agua, que es el más importante del país. Y dentro de esto me permito hacer algún alcance. En la actualidad el agua es ese recurso natural más importante, y no solamente desde el punto de vista productivo, la agricultura depende del agua, la minería del agua, forestal del agua, turismo del agua, es decir, los grandes organizaciones económicas que posee el país dependen del agua, pero también depende de lo social y muy fundamentalmente lo ambiental. Inclusive, según cifras de la ex delegación presidencial de recursos hídricos, se habla que el agua representa al menos el 60% del Producto Interno Bruto de Chile. Para que nos hagamos una idea, la minería es el 14%. Y dentro de ese contexto, también debo decir que el año 90 y la fecha, el consumo de agua en Chile subió entre 3 a 3,5 veces. Es decir, una cifra estratosférica, pero además en similar medida se incrementó el Producto Interno Bruto de Chile. Es decir, tenemos una correlación entre crecimiento económico y consumo de agua, correlación que a futuro parece o podría no ser sustentable en el plano. Entonces, pero si a eso le sumamos otra cosa, que la inversión en investigación y desarrollo, como país, es de las más bajas de la OCDE, de los países OCDE, en el agua es aún peor. Y eso nos habla de un problema que es desconocimiento acerca de cómo funcionan nuestros ecosistemas, especialmente en un país tan particular como Chile. Fíjense ustedes, y esto, bueno, no es algo nuevo para ustedes, pero toda la investigación científica y tecnológica del país anda en el 0,38% del Producto Interno Bruto del país. Pero fíjense ustedes que además, si lo vemos en los recursos hídricos, esto solo alcanza el 0,002%. Es decir, le damos mucho menos a un recurso que nos genera al menos el 60% de todo el PIB. Y eso habla de un nivel de descompensación muy relevante. Y eso también nos plantea en estas situaciones donde no tenemos un conocimiento adecuado acerca de cómo funcionan los ecosistemas. En este plano, una cifra solamente, ¿qué porcentaje del PIB? Fíjense que nosotros estamos incluso por bajo Argentina, bajo México, y obviamente surge el ejemplo de Finlandia, y cuando muchos países se plantean, oye, mira Finlandia cómo está, normalmente se habla de que la ecuación es, en la medida que los países sean más ricos, pueden aportar más a I+D, a investigación y desarrollo. Pero el modelo no es ese. El modelo es que los países que llegaron a ser ricos son los países que invirtieron en I+D, y un ejemplo claro son Finlandia o Singapur en estos momentos. Ahora bien, también el agua tiene una cara negativa, es decir, los efectos de devastación, movimientos de masa, crecidas, destrucción de bienes físicos y principalmente pérdidas de vida humana también nos genera un elemento negativo. Entonces, cuando estamos hablando de estos procesos, y especialmente a la luz de la pregunta de usted, es muy relevante. Aún más, tenemos las otras situaciones, no solamente por exceso, sino por defecto, en que las situaciones de sequía nos generan contextos de alto impacto que son acompañados por todas las pérdidas económicas y sociales que conocemos. Entonces, lo que ustedes plantean pareciera, y la moción que yo por lo menos me hicieron llegar, se ve muy lógica, pero a mí me surgió la siguiente duda, por lo siguiente, porque ocurre que la modificación al Código de Aguas actual, que está en discusión, propone ya modificar en el artículo 314 en el siguiente sentido. Dice, sustituyes en el inciso primero la frase por periodos máximos de 6 meses no prorrogables por la siguiente frase, por un periodo máximo de 1 año, prorrogable por un periodo igual o menor. Y el proyecto de ley que me hicieron llegar a ustedes dice, establece que el decreto de escasez hídrica podrá dictarse por un periodo de hasta 1 año, y establece que el decreto de escasez hídrica será prorrogable manteniéndose las circunstancias fácticas que dieron lugar a su dictación. Por tanto, lo veo muy similar. Entonces, en este plano, el centro tecnológico nuestro, que nosotros además somos la cátedra UNESCO, tenemos una serie de investigadores asociados, y dentro de nuestros investigadores asociados estará una persona que seguramente ustedes conocen, que es don Carlos Esteves, abogado, que fue exdirector general de Aguas. Entonces, a uno de nuestros investigadores le pregunté, oye, ¿qué pasa con esto? Y bueno, él me dice, mira, y esto fue lo que él planteó en la Comisión de Agricultura del Senado. Entonces dice, hay un texto aprobado por la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos del Senado que genera una serie de aspectos que están ahí, los traje a colación, pero en rojo puse el punto, dice, extiende la duración de la declaratoria de escasez hídrica a 1 año y lo hace prorrogable. Y la Comisión de Agricultura añadió que cada prórroga requiere un informe de la DGA. ¿Qué quiero decir con esto? Que se ve bastante similar a la moción que ya se está presentando, a no ser que presidente o alguno de los diputados me puede decir que a lo mejor hay alguna diferencia, algún aspecto ahí, pero pareciera que va por la misma línea.
Aún más, hay un marco aquí, está el Código de Agua por un lado, el artículo original, ¿no es cierto?, donde está la época de extraordinaria sequía, declara zonas de escasez por periodo máximo de 6 meses no prorrogable. En recursos hídricos del Senado se aprobó el artículo 314, donde dice que a petición del presidente de la República, a petición o con informe de la DGA, podrá declarar zonas de escasez hídrica por un periodo máximo de un año, prorrogable por un periodo igual o menor. Y en agricultura se le agrega eso, ¿no es cierto?, pero previo informe de la Dirección General de Agua para cada periodo de prórroga. Entonces, con respecto a esa primera pregunta, o sea, el primer aspecto pareciera desde a todas luces, insisto, muy lógico y razonable que eso se plantee, pero pareciera, dentro del contexto que yo les planteo, que esto ya está recogido en estas otras modificaciones, lo que se está discutiendo en el Código de Agua. Un segundo aspecto que quisiera, con el vicepresidente, es que también la moción que se me hizo llegar me permitió empezar a discutir y a analizar el documento. Y hay aspectos que son bastante interesantes, ¿eh? Fíjense ustedes que cuando se habla de una vez declarada la zona de escasez, ustedes lo citan en el Código de Agua, dice, podrá la DGA autorizar extracciones de aguas superficiales o subterráneas desde cualquier punto, sin necesidad de constituir derechos de aprovechamiento de aguas y sin la limitación del caudal ecológico mínimo. Eso que estaba en el Código de Agua pareciera no estar recogido ni siquiera en las modificaciones que se plantean actualmente al Código de Agua. Y ahí hay un punto que puede ser interesante. ¿Por qué? Porque es discutible, porque lo ecológico podría ser base para la mantención de un ecosistema único que podría verse afectado irreversiblemente. Y eso no se está recogiendo al parecer, entonces esta moción me permite analizar o por lo menos plantear esa idea que pareciera que está ahí dando vuelta. Y lo mismo en la justificación que ustedes plantean, que los diputados o que se me hizo llegar, hay un punto interesante. Dice, los bosques, dice en la parte de su argumentación, se nutren del agua para prevenir procesos de erosión. Y yo querría rectificar un poquito eso porque más que los bosques es el complejo suelo-vegetación, o sea, la mezcla de la vegetación con el suelo presente ejerce lo que es un rol regulador de los circuitos de agua a nivel superficial y subterráneo, consiguiendo efectivamente, como lo señalan ustedes, reducciones significativas de los procesos de erosión del suelo, pero también incrementando las posibilidades de recarga de los acuíferos, elemento central en lo que se indica ahora en nuestra situación del agua. Y esto es particularmente importante en zonas mediterráneas, donde tenemos que las lluvias se presentan en el periodo invernal. Y ustedes, de alguna manera, en el documento, están haciendo referencia al concepto de restauración hidrológico-forestal, que no está recogido en nuestras leyes, y me permito, presidente, en esta ocasión, dar como una idea sobre eso, si es que ustedes estuvieran a bien acogerla. ¿Cuál es este concepto, rápidamente hablando? Es la planificación y actuación técnica en el territorio con el fin de restaurar situaciones de degradación de aguas, tierras y ecosistemas. Ese es el punto, ¿cómo restauramos? Y nosotros en nuestro país, obviamente, tenemos que hablar de procesos de restauración. Y por medio de dos áreas, que son las ingenierías duras, las hidrotecnias, y por otro lado, las ingenierías blandas, que son las biotecnias o la parte biológica. Lo que no queremos es que nos pase lo que, por ejemplo, pasó en Copiapó el año 2015. Esta es una fotografía que tengo tomada de los diarios, no es que esté haciendo propaganda a ninguna cadena ni algo por el estilo, pero lo que quiero señalar es que no nos pase eso. Ahí estamos hablando de cientos de metros circulando por la ciudad de Copiapó, y cuando parece que pensábamos que esto ya estaba totalmente olvidado, oiga, mire, yo estuve en Copiapó, presidente, y una cosa que me llamó mucho la atención, se habían levantado incluso en algunas zonas las defensas fluviales, porque nunca más iba a haber una crisis. Eso nos hace un concepto bien importante con respecto al agua. Tenemos un detalle que es la pérdida de la memoria histórica. Y como perdemos la memoria histórica, nos olvidamos de ciertas cosas y tenemos esa memoria de corto plazo. Y en la hidrología y en lo que significa los recursos hídricos, la naturaleza, nos recuerda cada cierto tiempo de que estas cosas son bastante más... Bueno, la pandemia actual, ¿para qué le digo que nos está recordando que cada 100 años parece que pasa algunas cosas? También, no quiero tampoco ser autoflagelante, también esto pasa en otros lugares. O sea, en Suiza parece que funciona como reloj. Tenemos una situación como esta donde hay inundaciones, donde hay incluso pérdidas de vida humana. Pero ojo, muchas de estas cosas le echamos la culpa al cambio climático, pero también tenemos problemas en la carencia de la gestión del territorio. Y pareciera muchas veces que es eso más bien lo que está ahí presente más que un cambio climático. Entonces yo quisiera recordar solamente a modo muy sucinto el efecto hidrológico de la vegetación, ya que ustedes tuvieron muy a bien poner ese punto que me pareció central. Cuando estoy hablando de la vegetación me ayuda fundamentalmente a retener
el agua en esas zonas altas y a evitar procesos de erosión de los suelos, como muy bien lo dijeron ustedes, pero me reduce dos cosas. Me reduce la escorrentía superficial, o sea que los caudales circulen rápidamente, y me aumenta la infiltración del agua en el suelo. Y eso me favorece entonces un proceso que ecológicamente y sustentablemente es muy bienvenido. ¿Y qué pasa con la vegetación que está viva o muerta en contacto con el suelo? Tiene también un efecto de reducción de la energía cinética de la lluvia, del impacto de la gota de lluvia. Fíjese que me aumenta el tiempo de circulación del agua en la cuenca. Y si me aumenta el tiempo de circulación, entonces tengo mayor capacidad para retener superficialmente el agua, por una parte, y por otro lado, para favorecer procesos de infiltración. Entonces, cuando ustedes hacen colocaron ese punto, me dieron en lenguaje futbolístico, presidente, un pase 10, del 10 del fútbol, ¿no? Un buen pase, porque creo que aquí hay una buena oportunidad para rescatar un aspecto importante. Y el tercer elemento es que los sistemas radiculares, colocaron radicales, ahí trato de no colocarlo así, especialmente cuando voy a la cámara, pero vamos a decir, los sistemas radicales, lo que me favorecen, también me favorecen los procesos de infiltración que aumentan la calidad y estabilidad del suelo. Todo eso me favorece, ese es el control del complejo suelo-vegetación. Ahora, ¿qué pasa en un país como Chile? Esto es nada más que una síntesis de lo que acabo de decir. En un país como Chile somos un país montañoso. Y como país montañoso tenemos que ser capaces de retener las aguas en las zonas altas. Y lo único que puede hacerlo es el rol que juega ese complejo suelo-vegetación. También quiero señalar algo. ¿Por qué es tan relevante lo que ustedes mencionan directamente ahí? Porque cuando yo tengo vegetación, o no tengo vegetación, el agua cae. Y yo principalmente voy a tener un gran flujo superficial y un muy delgado flujo subsuperficial. Y eso significa que voy a tener poca recarga a los acuíferos y poca percolación, como se llama, la infiltración profunda. Si yo tengo vegetación en un país como Chile, que somos un clima mediterráneo, que la vegetación está en latencia cuando caen nuestras lluvias, que en invierno, digamos que este invierno caigan, porque así como vamos estamos con bastantes problemas, entonces disminuimos el grosor de esa línea de la escorrentía superficial con respecto a la anterior, y aumentamos el flujo subsuperficial. ¿Qué ocurre entonces? Que favorecemos la percolación al acuífero y la recarga de los acuíferos, entonces con el rol que juega este complejo suelo-vegetación. ¿Cuál es el detalle? Que esto podemos favorecerlo con algunas obras, como por ejemplo estas zanjas de infiltración, que en pleno invierno nos pueden estar generando procesos de infiltración del agua en el suelo y recargando nuestros acuíferos para el periodo estival. Esta es la zona de las cañas del Choapa, alguna vez se la presenté a la presidenta del Senado, a la senadora Muñoz, y donde en lugar de tener una circulación horizontal, estamos favoreciendo la infiltración vertical, la infiltración del agua y restaurando los equilibrios hidrológicos. Pero para hacerlo en términos temporales, algunos ejemplos. Esto es en el Pirineo Aragonés, en España. Voy a mostrar también unos ejemplos de Chile. Fíjense, en el año 1902, para que tengan marca bajo bancos de más de 100 metros. Empezaron a corregirlos con hidrotecnias, es decir, con obras civiles, y con biotecnias, con forestaciones. Y esto es lo que tienen hoy. Son los estudiantes viendo toda esta zona, y son zonas totalmente restauradas, que de alguna manera ya están jugando un rol hidrológico. La zona en Almería, en España, en la zona sur, obras que ustedes, si logran verlo acá abajo, tenemos, por ejemplo, algunos diques que se están presentando ahí, unas obras civiles con terrazas y infiltración y con forestación. Y esto es lo que tienen hoy. Ustedes me dirán, no es un gran desarrollo, pero está favoreciendo el proceso justamente a lo que ustedes hicieron alusión en la moción parlamentaria. O el pueblito del Gastor en Cádiz, en la zona sur, que en el año 56 se venía todo esto abajo, mucho sedimento caía sobre este pequeño pueblo, y lo que tenemos hoy es una situación distinta. Los que los conocen son los famosos pueblos blancos de Andalucía. Hay un concepto de ecoturismo, pero hemos restaurado el ecosistema en términos de lo que significa sus dimensiones hidrológicas por una parte, y por otro lado hemos generado factores de productividad. ¿Qué hemos hecho en Chile? Hay ejemplos, en el Cerro Pajaritos, en Illapel, hay un ejemplo muy interesante en plena zona área, donde ustedes ven, por ejemplo, toda esta zona que ha sido con diques y con obras y con forestación. Incluso la población en una zona bastante arriesgada ha ido copando estas zonas, lo cual habla de una falta de ordenación territorial, pero hemos restaurado algunas zonas y hay ejemplos interesantes. Este es otro ejemplo donde hay un dique que está en una zona muy árida, y fíjense ustedes, este dique no había esta vegetación. Estando esta obra, favoreció que llegara esta vegetación.
y entonces empezamos a restaurar lo que se llama el concepto de oasificación en zonas áridas. También en la zona de la Senadora Muñoz, estamos acá con las hidrotecnias, los diques, por ejemplo, y también forestaciones en esta zona, que han incluso definido la instauración de nuevo de alguna fauna, por ejemplo, loros tiricahuas. Yo con mis estudiantes normalmente voy a esa zona y por eso se los comento. Pero vámonos más al sur, y tenemos el Cerro San Cristóbal en Santiago. En el año 50 teníamos esta situación. Esto se venía abajo, teníamos problemas sobre la población aledaña, y eso es lo que tenemos hoy. Y entonces hay un concepto de restauración hidrológico forestal que nos permitió favorecer esto. Otro ejemplo más dramático, esta es la construcción del viaducto del Mayeco en el año 1888, de la Casa Eiffel, ¿no? Miren el territorio alrededor de esta construcción. Esto es un paisaje de la tercera región, en este momento de Atacama. Esto es lo que tenemos hoy. Y hemos conseguido restaurar zonas que estaban muy degradadas. Son todos aspectos que como país hemos ido avanzando y que tenemos que saber rescatarlos. Pero también la desembocadura del río Maule, aquí, que nosotros estamos en la Universidad de Talca, acá y en la zona de Constitución. Esta es la fatídica isla Orrego, que fue para el terremoto, donde murió mucha gente. Miren la cantidad de sedimentos, estamos hablando del siglo XIX. Todo esto estaba deforestado. Se creó la barra en el río. Bueno, y hoy el río está circulando con la barra presente porque eso no tiene vuelta, pero tenemos ejemplos de estas características. Entonces, dentro de esto, la moción que llegó y que me permitieron ver y agradezco, nos permite aportar una pregunta. ¿No será posible incorporar aspectos conjuntos de planificación hidrológica, con planificación forestal, gestión del complejo suelo-vegetación, en un nuevo Código de Aguas para Chile, que nos permita situarnos con mayor seguridad en un escenario de incertidumbre climática y de ofertas de agua? Por tanto, presidente, al terminar mi presentación, solamente a la primera pregunta me parece que no hay ninguna duda que la respuesta es sí. Es evidente que dar esa posibilidad de extender los decretos en el tiempo, pero me parece que, por lo que digo, que parece que está recogido en otro aspecto, salvo mejor opinión. Y un segundo aspecto que a partir de la moción que ustedes han señalado, yo incorporamos esta idea de buscar que la planificación hidrológica vaya de la mano con la planificación forestal, lo que está haciendo la Unión Europea, y hay algunas pautas en este sentido, de tal manera que en un escenario de incertidumbre climática, de cambio climático, nos permita situarnos con mayor certeza en un escenario que posiblemente va a ser mucho más restrictivo en las ofertas de agua y va a obligarnos a tener soluciones inteligentes y que sean ambientalmente y sustentablemente satisfactorias para todo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor, ya por esta presentación extraordinaria. Nos quedamos nosotros con tarea. La pregunta va a quedar dando bote ahora, ¿no es cierto? ¿Será posible incorporar aspectos conjuntos de planificación hidrológica con planificación forestal? Esa va a ser, ¿no es cierto?, una tarea muy relevante que probablemente la comisión pudiera estar en condiciones de iniciar una discusión sobre eso. Voy a ofrecer la palabra sobre la presentación del profesor. No sé si le ofrezco la palabra de inmediato a Alejandra, que está acá, que es la autora del proyecto, y si pudiera hacer ella unos comentarios de inmediato antes de ofrecerle la palabra a los otros colegas. Alejandra, ¿estás en condiciones? Sí. Hay que darle micro. Ya, muy bien. ¿Sí? Sí, te escuchamos. Ya. Sí. Primero agradecerle al profesor, ¿no es cierto?, su ponencia y alegrándome sin duda la propuesta que ha hecho a la comisión. Y quisiera empezar por ahí primero, porque cuando él habla de lo que ocurre, ¿no es cierto?, en el fondo, en el mensaje que nosotros llamamos antes de incorporar al proyecto propiamente tal, para nosotros era muy importante lo que tiene que ver con la restauración, ¿no es cierto?, hídrico-forestal, lo que él llama el complejo suelo-vegetación. Y yo agregaría, además de lo que tiene que ver con todo lo que él ha planteado de la recarga del acuífero, que para nosotros es muy importante, y en la modificación al Código de Agua, una de las cosas que se estaba tratando, y ahí podemos conversarlo también con Carlos Esteves, a quien conocimos mucho en la Comisión de Agricultura, que trabajamos en la modificación al Código, la recarga de acuíferos, pero también las complicaciones que tenemos en laderas, si no tenemos bien este complejo de suelo forestal, es la pérdida precisamente de suelo. O sea, hoy día una de las complicaciones que tenemos en los sectores
Y quiero colocar el ejemplo de los paltos, que para mí es brutal, quizás porque lo vivo con mayor experiencia en el distrito, ¿no? Que al eliminar lo que tiene que ver con el bosque esclerófilo de la zona nuestra, la zona central, y en ladera, donde se ha perdido además la posibilidad de la recarga al acuífero, pero también donde estamos perdiendo suelo a partir de la erosión. A mí me encantaría, profesor, si está él ahí todavía, de que pudiéramos en algún minuto, a lo mejor el presidente, si usted lo estima conveniente, de podernos extender a lo que tiene que ver con la restauración hídrico-forestal y el complejo suelo-vegetación, que yo creo que sería muy importante, de a lo mejor, no sé si lo podemos incorporar al Código de Agua, que ya está en una tramitación bien difícil, pero sí, yo creo que como tema, en algún minuto, de poder incorporarlo primero como concepto al interior, ¿no es cierto?, de la CONAF, al interior del propio Ministerio de Agricultura, que hoy se está transformando en Agricultura y Alimentación, que por lo tanto lo que tiene que ver con el recurso agua y el recurso suelo son fundamentales para lo que quiera hacer el Ministerio en términos de potencia agroalimentaria, y que además usted lo transforme muy bien en lo que tiene que ver con el Producto Interno Bruto. Dicho eso, que es una provocación para esta comisión como para el Congreso, ¿ah? A que a mí me encanta, yo encuentro que es genial, ¿ah? Nosotros lo incorporamos porque era parte de un sustento técnico para llegar al artículo 314, ¿no? Y después de eso decir que claro, si uno hace la comparación, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Es como las modificaciones que habían en el Código de Agua, tratar de buscar aquellas que son más rápidas, urgentes y necesarias, ¿ah? Ahora, ¿existe alguna modificación en términos de lo que propone el Código a lo que nosotros estamos proponiendo, que tiene que ver más bien con hacer esto mucho más rápido, que sea una moción parlamentaria, de poder sacar más rápido que lo complejo que es cosa grandota como es el código de agua? Ese es el sentido, ¿ah? Y nosotros damos una prórroga de 1 año, pero además decimos, mira, que esto sea prorrogable no por tiempo, sino por necesidad, ¿ah? O sea, si las condiciones siguen siendo exactamente las mismas, no importa si sea 1 año, o sean 2 años, si no son las condiciones las que nosotros tenemos que cambiar o más bien también proteger. Ese es el sentido de la temporalidad de la moción, y usted tiene mucha razón. El inciso tercero del artículo 314 plantea sin tener, ¿no es cierto?, que revisar lo que tenga que ver con el caudal mínimo ecológico. Nosotros no estamos por cambiar todo el articulado, ¿no es cierto?, del 314, porque hay cosas que a mí también me gustaría cambiar, pero estamos más bien cómo hacemos, ¿no es cierto?, que este procedimiento que es engorroso, que es más bien un procedimiento administrativo, ¿no es cierto?, guardando las condiciones y el sustento técnico que se tengan que dar previo a esta utilización, sigan siendo los mismos, pero no desde el punto de vista administrativo. Plantearle a la DGA vuelve a hacer las mismas cosas frente a una misma situación. Eso, presidente. Muchas gracias, Alejandra. No había visto a don Oscar Cristi, le doy la bienvenida, los saludos desde acá. Está Oscar Cristi, está Nino Baltolú, estaba recién Nicolás Noman con nosotros. Le voy a preguntar a don Oscar Cristi si en esta conversación general que tenemos tiene alguna opinión con relación, ¿no es cierto?, a la presentación del doctor Pizarro o sobre el proyecto mismo que estuvimos viendo con él la semana pasada. Don Oscar. Gracias, presidente. Buenas tardes. Muchos saludos al doctor Pizarro. No lo habíamos visto. Claro, ¿qué tal? Nos vemos con frecuencia en CONAPI, pero ahora no lo habíamos visto. Notado. Quizás un aporte, es la discusión más complementaria, más que en el artículo, a raíz de la presentación del doctor. Ustedes saben que una de las modificaciones que se está haciendo al código es reforzar la labor que tiene la DGA en la planificación a nivel de cuenca. Que es un debe, porque efectivamente la DGA ha tenido periodos en que ha hecho algunos planes, esos planes han quedado
un poco a puertas cerradas, sin mayor impacto, y una de las funciones importantes que le asigna el actual código a la DGA es la planificación, pero eso no ha tenido un correlato concreto y práctico, y entonces en lo que se ha estado discutiendo y así ha salido aprobado desde la Comisión de Recursos Hídricos, es que la DGA tenga la obligación de hacer planes a nivel de cuenca e incluso con un plazo de 10 años para las 101 cuencas del país. Y dentro de esa planificación que ya la DGA comenzó a hacerla, el año pasado ya licitamos las 10 cuencas más complejas del país, vamos a tener los resultados, esperamos, en julio, agosto. Ha habido algún retraso por la situación del país, las consultoras que lo hacen, pero ya en septiembre, octubre vamos a tener un plan por cuenca para las 10 cuencas más importantes y así vamos a llegar probablemente al 2021 con unas 30 cuencas, cada una con su plan. Y una de las materias de esa planificación es justamente buscar las fórmulas alternativas para poder resguardar los acuíferos cuando estos están sobreexplotados. Y en ese sentido me parece muy interesante el planteamiento del doctor Pizarro de incorporar el elemento del aporte forestal al resguardo del recurso y que esté dentro de la planificación que se está haciendo a nivel de cuenca, el punto que plantea el doctor. Yo, doctor, lo voy a invitar, perdón, presidente, si es pertinente, me gustaría incluso invitarlo a que se pueda reunir con nuestro equipo de personas que están haciendo estos planes para recoger esta iniciativa que yo creo que es muy importante, porque aún son planes que se están en ejecución y esos planes tienen que establecer cuál es el desbalance, cuál es la situación de estrés de los acuíferos y cuáles son las propuestas de mejora. Y por tanto, un trabajo como el que plantea es una propuesta concreta que deberíamos incorporar. Así que yo recojo también punto y creo que puede complementar el trabajo que estamos haciendo. Respecto al proyecto en cuestión, gracias, profesor. Y respecto al artículo, la opinión que hemos mantenido siempre, que sugerimos que se utilice la misma redacción que está en la discusión para que esto no se entrampe en la discusión en este momento que está en la Comisión de Constitución, que probablemente se pueda utilizar la misma redacción de ese artículo para que no haya después una contradicción y si se puede apurar, fantástico. Y nosotros a raíz de estas discusiones estamos estudiando y estamos discutiendo internamente si el Ejecutivo pudiese animarse en la tramitación que va a seguir hacia adelante este artículo, incluso a complementarlo con un reglamento que lo lleve, que establezca cómo se implementa, porque es un artículo aún un poco general. No importaba que fuera general porque se ocupaba poco, pero ahora estamos ocupándolo muchísimo en muchas comunas, por tanto es extremadamente importante y es bueno que esté reglamentado cómo se implementa. Eso, presidente. Muchas gracias, Óscar. Muchas gracias. ¿Algún comentario, don Roberto, o no? No, por favor, que cuente inmediatamente con Óscar, nos conocemos mucho, estamos dentro del Programa Hidrológico Internacional, del Comité Chileno para el Programa Hidrológico, y por tanto, nosotros somos de una universidad del Estado, y como universidad del Estado tenemos que estar disponibles para estar. Así que, por favor, Óscar, tú sabes que cuentas con nosotros y con muchísimo gusto. Pasaba la pandemia, sí, ojalá que podamos con un cafecito. Muchas gracias, don Roberto. Se ha sumado a la reunión también don Sebastián Álvarez, le doy la bienvenida a él. Ofrezco la palabra sobre el tema que estamos conversando. Ofrezco la palabra. Diego se desapareció, se fue a negro. No, ahí está. Está Diego. Negro, pero está. Nicolás también. Estaba Nicolás recién ahí. Ofrezco la palabra sobre el tema. Si no hay intervenciones, tenemos que definir un camino a seguir. Señora Maite, ¿teníamos más invitados con relación a para este proyecto o no? No, señor. No tenemos más invitados. Señores diputados, ¿hay alguna sugerencia? Don Diego Ibáñez está pidiendo la palabra. ¿Quién? Don Diego Ibáñez. Pero don Diego, por favor, y que como no lo veo, tan negro. Don Diego, por favor, ¿puede usted hacer uso de la palabra? Sí, presidente, disculpe, lo que pasa es que como acá en Quilpué nunca llueve y llovió, se cortó la luz en el barrio, entonces en cualquier momento se me acaba la batería del computador y hasta aquí no más llegamos. Así que solamente agradecer la presentación, me parece muy interesante. También felicitaciones a la Universidad de Talca, que me imagino que
Universidad Estatal también tiene un gran compromiso público también a la diputada Alejandra por el proyecto que ha presentado. Si es que pudiese adjuntar a la comisión la presentación, que me parece bien interesante, se lo agradecería bastante. Y respecto del proyecto, solamente sugerir que en la sesión anterior habíamos acordado que esto lo intentáramos tramitar lo antes posible, entendiendo que es un proyecto que es relativamente sencillo y que ya en función de lo señalado por nuestro invitado y por don Oscar también, creo que estamos en condiciones también para proceder su votación. Gracias, presidente. Yo estoy de acuerdo, pero Nicolás Noman, que había sido quien nos había dicho que esperáramos un rato, que entonces le voy a ofrecer la palabra a él para que él nos diga, ¿no es cierto?, cuál es su opinión con relación a este proyecto. Nicolás, por favor. Hay que habilitarle el micrófono a Nicolás Noman. ¿Me escucha, presidente? Ahí sí, perfecto. Gracias por darme la palabra, agradecerle al profesor que nos ha acompañado en muchas de las comisiones. Bueno, y en virtud de lo que presentó él, lamentablemente no pude incorporarme al principio de la comisión porque estaba con problemas técnicos, pero creo que es un aporte y creo que si bien me gustaría atender o escuchar otras visiones, creo que también el tema hídrico es un tema que se nos viene muy duro, ya lo tenemos, y yo no tengo ningún problema de votarlo el día de hoy. Sin perjuicio de que, presidente, para que quede constancia en acta, para los próximos proyectos, siempre es bueno, a mí por lo menos lo que me ha gustado siempre es escuchar distintas visiones, porque así uno se ilustra más y creo que le dan un buen contenido al desarrollo del proyecto. Pero también en virtud de que la semana pasada, no es que me opuse, pero quería escuchar la opinión del profesor, creo que va en la línea correcta y espero también que ahí la DGA pueda trabajar en conjunto con el profesor en esto que planteó del tema nativo. Así que gracias, profesor, por su presentación y a todo el equipo de la Universidad de Talca, que sé que están haciendo un buen trabajo. Y la pregunta que tenía el profesor muy puntual sobre otro tema era, no vi su participación o no la encontré referente a la mesa del agua. ¿Estuvo usted participando o alguien de la universidad? Ahí tengo una pequeña duda. Pero era completamente distinto a lo que se está planteando el proyecto. Muchas gracias, Nicolás, pero probablemente el profesor está en condiciones de responderte. ¿Por qué no? Con micrófono para don Roberto, por favor, porque no tiene micrófono en este momento. No tiene audio. Ahí ahora sí parece. Ahora sí, ya. Con respecto a las presentaciones, hice llegar una que me la pidieron en PDF, pero si se las puedo mandar también en PPT, o sea, en PowerPoint, que a veces están las fotografías, estas que son bastante impactantes. Estamos tratando de buscar un poco la historia hídrica chilena, que tiene cosas bastante positivas, ¿no? Hemos cometido muchos errores, pero también tenemos elementos positivos, y eso también hay que, yo creo, saber rescatarlo, porque también se aprende de eso y podemos tenerlo. Así que, con mucho gusto, a la señora Maite o a la señora Erika le puedo hacer llegar incluso, ya hice llegar el PDF, pero le puedo mandar el PPT para el diputado Ibáñez que había pedido o algo así. Con respecto a la mesa de agua, sí, estuvimos incorporados con otro de nuestros colegas, estaba incorporado en ella, y bueno, aportamos dentro de lo que, a las preguntas y la encuesta, lo que se nos pidió. Y con respecto a Oscar, bueno, como les decía, con total disposición. Nosotros pertenecemos también, bueno, Oscar lo preside por ser director general de agua, a lo que es el Comité Chileno para el Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO. Ese comité aglutina una gran cantidad de instituciones, son más de 35 instituciones, universidades, instituciones públicas, privadas, etcétera. Y eso habla entonces que ahí hay colegios profesionales, y todos con respecto a lo que significa el agua y el programa hidrológico. También se los planteo, presidente, porque quizás ahí también hay un conjunto de especialistas y el conjunto de ese comité puede también ser una ayuda en la medida que ustedes lo dispongan. Así que también se lo planteo. ¿Vale? Muchas gracias, profesor Pizarro. Muchas gracias. Ofrezco la palabra. Señoras y señores diputados, yo creo que estamos en condiciones entonces de tomar una decisión con relación al proyecto. Si le parece, doña Maite toma la votación para... No. Don Oscar está levantando la mano o me está saludando, no sé, me está haciendo así, no sé. Don Oscar puede... Perdón. Ya don Oscar puede hablar nomás. No, muy puntual, en el buen ánimo de esta comisión.
Respecto a la Mesa Nacional del Agua, la Mesa Nacional tiene una composición de 27 personas que fueron nombradas por el presidente, que más bien no es de una mirada técnica específicamente, sino que es para tener una mirada más política, más general. Pero a partir de ahí se han ido conformando mesas técnicas, ¿no? En esas mesas técnicas se ha ido incorporando mucho más la mirada técnica propiamente tal, ¿no? Y efectivamente estamos abriendo ahora, pronto se va a abrir una mesa técnica del tema de conservación y calidad de las aguas, donde vamos a invitar a varios profesores de universidades. Entonces, la Mesa Nacional, como digo, no tiene ese componente tan específicamente técnico, más representativo de las distintas miradas del país, pero sí es una mesa técnica. Un poco va a complementar la pregunta del diputado Norman. Gracias, presidente. Gracias a usted, muchas gracias por su cooperación, don Oscar. ¿Les parece, Maite, ponemos en votación la idea de legislar con relación a este proyecto, la votación en general? Maite. Muy bien, señor. Ignacio, por favor, abrir los micrófonos. Señora Linco, señora Álvarez. Está Sebastián sin micrófono. ¿Podemos abrir todos los micrófonos, por favor? Ignacio, ¿no? ¿puedes ayudar a abrir los micrófonos, por favor? Ignacio, ¿estás o no? Está, Sí, ahí está. está abriendo, ya. Ya. Espérate. Ignacio está en la... Ya. Don Sebastián Álvarez, a favor. Señor Out. A favor. Señor Espinosa. Señora Flores. A favor. Señor Fuensalida. Señor Garín. Favor. Señor González. Perdón, señor Ibáñez. Señor Jürgensen. A favor. Señora Leuquén. Señor Noman. A favor. Señor Núñez. Señor Asensio. A favor. 7 a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado entonces en general el proyecto. Aprovecho de darle la bienvenida a Pepe Out, a quien no veía ya, porque está ya en la cámara, está en la sala y no lo veía desde acá con estos cuadritos que uno tiene en pantalla. Perdón, Pepe, por no haberte saludado, ya, pero le doy la bienvenida a él. Señora Maite, ¿cómo continuamos entonces reglamentariamente ahora? Tendría que ser en particular, a menos que se espere la opinión del señor director general, que dice que están evaluando presentar una indicación. Eso hay que esperar. Oscar. Sí. También lo creo. Presidente. Sí. ¿Me escucha? Sí, te estamos escuchando. Sí. Quizá usted, Maite, usted, presidente, puede evaluar mejor los tiempos, porque me imagino que este es un proyecto que va a seguir avanzando y va a haber espacio para eventualmente una indicación si es que se llega a la conclusión de que conviene agregar un reglamento al articulado actual. Entonces, en ese sentido, pregunto si es necesario esperar a eso para que ustedes lo puedan aprobar o se pueda aprobar, siga el trámite y se incorpore más adelante una indicación. Porque no estoy en condiciones de comprometer una indicación en un tiempo de una semana, 2 semanas, y entiendo que ustedes tienen cierta prisa con este artículo. Lo someto a su consideración. Muchas gracias, don Oscar. Yo lo que le sugiero a la comisión, que nosotros votemos en particular y vemos si en el lapso que va desde esta aprobación hasta la posibilidad de que estemos en la sala, entonces podamos ver si estamos en condiciones de agregar alguna indicación por parte del Ejecutivo con relación al reglamento. Yo sugiero eso, yo creo que eso es lo mejor, y así no ponemos en aprieto a nadie, y nosotros vamos avanzando, ¿ya? Yo creo que don Oscar queda nuestra responsabilidad de esta operación con nosotros, entonces yo preferiría, ¿no es cierto?, que vayamos avanzando en ese sentido. ¿Les parece que podamos entonces poner en votación en particular el proyecto? Maite, usted toma la votación. ¿Sin leer el artículo? Léalo, por favor. Ya. Ignacio, por favor, dale lectura.
Artículo único. Modifíquese el artículo 314 del decreto con fuerza de ley número 1122 de 1981 del Ministerio de Justicia, que fija el texto del Código de Aguas en el siguiente sentido. En el inciso primero, modifíquese la palabra 6 por 12. B. Elimínese la frase no prorrogables. Por otro lado, agréguese el siguiente inciso final. La declaración podrá ser prorrogada cada vez que se requiera, manteniéndose las circunstancias que dieron lugar a su dictación. Y ahora tenemos un artículo transitorio. Los decretos de escasez hídrica actualmente vigentes podrán ser prorrogados cada vez que se requiera, manteniéndose las circunstancias que dieron lugar a su dictación. El transitorio, Maite proceda de acuerdo con el reglamento. En votación el artículo único. Con el transitorio. ¿Alguien quiere hablar algo o no? Nadie quiere hablar nada, Maite. Ya. Ignacio, abre los micrófonos, por favor. La diputada Camila Flores quiere decir algo. ¿Dónde? Ah, Camila, perdón. Ah, no perdón, visto. Perdón. Gracias. Camila, ahí estamos. Vamos, Camila. Camila, ¿qué pasa? Señora Camila. Sí. Gracias, presidente. No, muy breve. Perdón, ¿tiene problema? Camila está cerca de Diego. Señora Camila tiene problemas con la conexión. Mi vecina probablemente tiene el mismo problema. Instituto Nacional de Agua. ¿Me escucha? No te escuchamos bien, Camila. ¿Me escucha? ¿Hola? No. Corte la ¿Ahí luz, me lo tiene escucha? complicado, ¿no? Parece. ¿Hola? No sé qué pasa. Se cortó la luz, Camila. No sé qué pasaría. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ahora sí. Parece que estamos en toda la región con problemas. Tiene razón Diego, somos vecinos, así que puede que tengamos algún tipo de problema. No, lo que decía, estimado presidente, muy breve, pedirle a don Oscar Cristi, si es posible, en la medida de lo posible, tratar de apresurar la indicación, ¿cierto?, por parte del Ejecutivo que se está prometiendo. Yo creo que sería bien relevante porque en el fondo la idea, yo entiendo que como comisión tenemos un buen ánimo en avanzar en este proyecto, que es un muy buen proyecto, pero claro, quizás sería relevante usted por su intermedio, presidente, pudiese tratar de acortar los tiempos, considerando que este es un tema urgente y que claro, como colegislador el Ejecutivo, cierto, tiene una opinión importante que poder, digamos, plantear en este asunto y así también nosotros, digamos, como representantes cada uno de sus bancadas, de sus partidos políticos, encontrar los votos suficientes en la sala, poder explicar lo que los colegas en la sala deben votar, y eso sería ideal que se pudiese generar antes que el proyecto llegue a la sala, Oscar, la indicación, porque así en el fondo ahorramos divergencia o contrapuntos con otros colegas en el fondo que en algunas ocasiones no han estado de acuerdo incluso con las votaciones que nosotros como comisión generamos. Esto a nosotros al menos ya nos ha pasado desde Renovación Nacional, así que yo agradecería que pudiese, Oscar, quizá usted apresurar eso para así nosotros también poderlos conversar con nuestras respectivas bancadas y solicitar los apoyos en la votación respectiva. Gracias, presidente. Gracias a ti, Camila. Yo quiero hacer una observación sobre el tema. Lo que yo entiendo que don Oscar Cristi tiene la mejor de las voluntades para poder colaborar, pero que él no nos puede asegurar de que vaya a haber una indicación. Él no nos puede asegurar eso. Él va a intentarlo hacer, él lo puede intentar, ¿ya? Pero no necesariamente eso nos da alguna seguridad o garantía, porque también el gobierno puede decirnos, mira, estamos tramitando el Código de Aguas, queremos, ¿no es cierto?, poner toda nuestra energía, toda nuestra fuerza en el trabajo que se está realizando en este momento en la Comisión de Constitución del Senado,
o después en la Comisión de Hacienda, queremos hacer eso. Entonces yo tengo la impresión de que nosotros no debiéramos comprometer tanto a don Oscar Christie en una situación que no tiene todas las probabilidades de que ocurra como nosotros quisiéramos, ¿ya? Y por eso que yo decía, votémoslo. Sí, Oscar, te voy a dar la palabra. Votémoslo y entonces vamos viendo en el transcurso de estas semanas qué posibilidades tenemos. Lo óptimo, lo mejor, lo bueno sería que efectivamente don Oscar llegara con una indicación que incorporara la posibilidad, ¿no es cierto?, del reglamento. Pero yo tengo la impresión de que yo no quiero poner a don Oscar Christie en una situación incómoda que puede ser difícil de resolver. Don Oscar, por favor, le ofrezco la palabra. Presidente, en ánimo de colaborar, lo que a veces ha ocurrido es que las comisiones dan un plazo, establecen un plazo, si hay un interés del Ejecutivo de hacer una indicación, pero no están en condiciones de comprometerla, porque como usted bien dice, es lo que nosotros como DGA buenamente intentamos, pero esto va a otras instancias, como usted bien lo conoce. Entonces, una fórmula intermedia que usted puede explorar es, ya que se votó en general, dar un plazo razonable, no sé, pienso 2 semanas, una cosa así, para que nosotros podamos trabajar en esta indicación y ver si lo podemos ingresar, y si no se ingresa dentro de ese plazo, se aprueba lo que está tal cual. Es una alternativa, no quiero imponer nada, pero muy bien, pero conversémosla, don Oscar, conversémosla. Mire, aquí hay una posibilidad, ¿ya? Dar 2 semanas de plazo para presentar indicaciones, tanto para el gobierno como para nosotros. Esa es una opción. La señora Alejandra Sepúlveda está pidiendo la palabra, presidente. Y le ofrezco la palabra a la señora Alejandra Sepúlveda de inmediato. Yo no estoy prestando atención aquí a esto. Ya, Alejandra, por favor. Micrófono para Alejandra Sepúlveda. Sí, muchas gracias, presidente. Yo solo hay una aprensión de índole práctico, que a lo mejor el director podrá evaluar con mayor precisión que yo. Es que hoy día el artículo 314 es un artículo plástico, un artículo que permite tener atribuciones a la Dirección General de Agua. Y además, lo que estamos haciendo con esto es aún entregándole más posibilidades y ser aún más plástico en términos de tener la posibilidad de esta prórroga. Si uno le agregara, director, por su intermedio, presidente, un reglamento, uno puede rigidizar las competencias de la DGA. Ojo con eso, porque vamos a tener si usted incorpora a este artículo un reglamento, primero va a tener que hacer el reglamento para las distintas acciones o distintas complicaciones que pueda tener ese territorio y ese tipo, el tipo de sequía. Segundo, el trámite administrativo desde el punto de vista hacia la Contraloría y todo lo demás va a ser más complejo. En cambio, hoy día ustedes, sin reglamento, este artículo 314 está funcionando perfecto, sin reglamento. Entonces, yo creo que pueden incorporar una presión que es para ustedes mismos, que es innecesaria. O sea, yo creo que evalúenlo, director, porque yo creo que un reglamento en ese artículo puede más complicar que ayudar. Eso, presidente. Gracias, Alejandra. Le ofrezco la palabra a don Sebastián Álvarez. Audio para don Sebastián Álvarez. Prenda su audio, don Sebastián, usted lo maneja ahí. Ahí sí, muchas gracias, presidente. No, solamente plantear lo siguiente, que le parece a todos los diputados de la comisión, entendiendo que esta reforma del Código de Agua demora ahí en el Senado. Sin embargo, en la comisión fue visto un artículo único y quizás sería conveniente que esperemos que el Ejecutivo, ahí representado en este minuto por don Oscar Christie, ingrese la
la indicación de manera tal que haya una coherencia legislativa y lo que nosotros en el fondo aprobemos sea consistente con lo que aprobó el Senado, y así lógicamente cuando esto llegue al Senado ellos entiendan que esto va en la misma línea de lo que ellos aprobaron. Por lo tanto, quizás darnos ese tiempo, ese espacio antes de votar este artículo único, una solicitud, una propuesta bien a todos los miembros de la comisión, manteniendo el espíritu que el proyecto avance, pero de manera tal que haya una coherencia legislativa entre ambas comisiones. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Le doy también la bienvenida a Juan Fuenzalida y al diputado Fidel Espinosa, dos diputados de la comisión que están trabajando con nosotros. Yo no quiero forzar las cosas, ¿ya? Yo creo que lo mejor que nosotros podemos hacer va a ser esperar, pero yo no esperaría las 2 semanas. Siempre hay soluciones intermedias. ¿Les parece que nosotros nos fijemos como plazo para presentar indicaciones hasta el próximo martes, y el próximo martes votamos votamos en particular? Yo preferiría eso. Y perdón, miércoles, me equivoco. Perdón, Maite, muchas gracias. Yo sé que tú estás siempre para corregirme a mí, siempre, ¿ya? Entonces, ¿les parece cosas que claras conservan la amistad? Y somos muy amigos. ¿Le parece entonces que el próximo miércoles podamos votar en particular? Muy bien, Maite. Entonces, perdón, presidente, si me permite, presidente. No hay sesión el próximo miércoles. No, hay sesión, pero el próximo miércoles usted dijo que el ministro del Interior le había manifestado, o un asesor, que el ministro del Interior puede asistir. Bueno, don Cristóbal Leturia también me hizo presente por intermedio de su asesor, don Felipe Hermosilla, que también estaba disponible para venir el próximo miércoles. Con 2 ministros presentes, yo creo que no vamos a tener tiempo para votar. Entonces, Maite, no se preocupe. Maite, usted tiene un buen presidente. Vamos a tener los 10 minutos necesarios como para votar. Perfecto. Ni un problema, Maite, presidente. No te preocupes. Para eso hay presidencia en esta comisión. Ya, muy bien, pues niños, pues entonces el próximo miércoles votamos en particular. Le agradezco a todos, ¿no es cierto?, su presencia, especialmente, ¿no es cierto?, al profesor, también a la señora Sangüesa, que no la vi, a don Oscar Cristi, a los colegas, ¿no es cierto?, que nos acompañaron, a la gente de informática que nos ha acompañado. Por haberse cumplido entonces el motivo de la situación, se levanta la sesión. Muchas gracias, Maite, ¿eh? Un abrazo grande. Thank you.